Es una ley importante, es necesaria. Si lo quieren debatir en términos breves, se puede hacer, pero de su lectura, además de 100 artículos, surgen algunas conclusiones. En primer lugar, es muy reglamentarista, es demasiado extensa, aborda temas que debería dejar para otra legislación, como el tema del trabajo y medioambiental, que existen en las leyes nacionales respectivas. Y en primer lugar, es una ley que incluye un artículo 90, que creo que es un error de redacción o un desliz que hay que corregir, porque determina que la autoridad de aplicación de la Ley de Hidrocarburos es la Secretaría de Energía de la Nación y no las provincias en sus jurisdicciones y en sus territorios. Las provincias resultamos autoridad de aplicación a raíz del artículo 124 de la Constitución Nacional y de los poderes no delegados, y también surge de la Ley Corta del año 2007, que le dio a las provincias la autoridad de aplicación plena e independiente para ser contraparte en las concesiones y permisos, para ser el administrador en el caso de los yacimientos, para hacer el control, la supervisión, la potestad fiscal, la potestad de cobrar regalías, la potestad concedente, la potestad de caducar las concesiones en caso de no inversión, entre otras facultades. O sea, todas las facultades, porque las provincias son originarias, la nación vino después. En segundo lugar, no trata de forma igualitaria a todas las empresas. Los socios de Gas y Petróleo de Neuquén o de cualquier compañía provincial pública no podrían tener acceso a los beneficios de la ley. Eso hay que corregirlo rápidamente. Por otro lado, hay temas que tienen que corregir, como la línea de base. Se toma el año 2021, justamente el año donde las empresas que más trabajaron en tiempos de pandemia no son equiparadas a las otras. No se trata en forma igualitaria al petróleo liviano que el petróleo pesado. No se trata en forma igualitaria el convencional y no convencional cuando se considera la declinación para la línea de base. Y el beneficio que se da con respecto a la disponibilidad de divisas y disponibilidad de producción tiene que ver con el excedente de una producción base, cuando el decreto 929 del año 2013, firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, establecía el 20% del total del proyecto. Si no mejoran todos esos artículos, más otros que se pueden mencionar, van a tener poca inversión. Quiere decir que va a ser una ley poco eficaz y va a ser letra muerta, por lo menos para Vaca Muerta. De todas maneras, Vaca Muerta ya tiene el compromiso de inversión en 41 concesiones no convencionales, creo que hoy se firma la 42, por aproximadamente 200.000 millones de dólares, de los cuales se llevan invertidos ya 25.000 millones de dólares, y ya Vaca Muerta produjo 25.000 millones de dólares de facturación y 2.500 millones de dólares de regalías a las provincias. Y esto es algo que tienen que ver los que están redactando la ley, como a la luz de la ley 27.007 nacional y de la ley provincial de Loma Campana fuimos capaces de crear una política de Estado que dio un resultado excelente, porque permitió el autoabastecimiento, permitió el crecimiento de la producción, permitió crear 50.000 puestos de trabajo y generar un horizonte de reservas que era de 5 años, hace 8 años, hoy es de 25 años. Y los recursos son para 200 años, tenemos recursos de sobra. Y hay un capítulo que falta en la ley, que es para los proyectos aislados, es decir, donde no hay ductos, porque sin ductos y sin precio y sin divisas en el Banco Central es muy difícil captar inversiones. Bien, teniendo en cuenta esto que decía de la influencia que tiene la renta petrolera en la provincia, ¿qué cree que va a suceder dentro de 30 o 40 años cuando ya no se utilice el petróleo y de qué manera puede resolver esto la provincia de Neuquén? Keynes decía que en la vida de los pueblos no sucede lo inevitable, que sucede siempre lo imprevisible. La ciencia y la tecnología nos tienen que acompañar para ir resolviendo este tema. Hoy es el gas y el petróleo la renta, pero con la riqueza que saquemos del gas y del petróleo, este año, por ejemplo, es la primera vez que en un presupuesto provincial aparece la figura de un fondo anticíclico con 2.500 millones de pesos, fruto de las regalías de gas y petróleo. Y con la renta del subsuelo hay que generar riqueza sobre el suelo, parques eólicos, parques solares, energía en base al hidrógeno, energía hidráulica, y generar alimentos. Es decir, un país para ser verdaderamente soberano y una provincia para ser autónoma tiene que tener generación de energía, generación de alimentos, generación de conocimientos, educación y trabajo.